Don Álvaro Uribe Vélez, muchas gracias por estar con nosotros en Libertad Digital y en Radio. Es usted el mandatario, digamos, con más experiencia en la lucha antiterrorista que hay en América. Creo que es el único del que se puede decir que ha dirigido con éxito una guerra contra el terrorismo y la ha ganado en lo fundamental, después de 2 mandatos en Colombia. Desde su experiencia como político en ejercicio y su experiencia presidencial, ahora como senador, pero siempre en la política, ¿cómo ve lo que está pasando en Europa? O sea, una organización política como la Unión Europea que está teniendo un asalto evidente de terrorismo islámico y esa incapacidad de respuesta que se ve en las instituciones europeas. Don Federico, muchas gracias. Lo que yo reivindicaría de los gobiernos que presidí es que fueron unos gobiernos con voluntad política inclaudicable, con constancia. Lo que me preocupa de Europa es un discurso equívoco. De pronto amanecen todos diciendo que hay que dialogar con el terrorismo. Y la respuesta es que en una noche destruyen parte de París y en otra noche parte de Bruselas. Yo pensaría que lo primero que se requiere es tener un compromiso de desarticulación del terrorismo. Y que eso no puede tener claudicaciones ni altibajos, tiene que tener una línea de constancia y sin temor. Pero usted se enfrentó, cuando llega a la presidencia, yo recuerdo a través de un amigo común, de Plinio Apuleyo Mendoza, aunque él tenía más debilidad política por Noemí Sanín, pero siempre le admiraba a usted, que usted tuvo que enfrentarse a una sociedad que estaba no solo, digamos, desorganizada, sino desmotivada, empezando por los medios de comunicación, y que hubo que hacer una guerra en todos los ámbitos, en el militar, en el policial, en el político y en el mediático. Probablemente lo que más se ve en Europa es cómo los propios medios de comunicación incitan a la clase política al desarme, al appeasement, a la no intervención, es decir, a dejarse matar. ¿Cómo consiguió revertir lo que en Colombia parecía casi una cuesta abajo que llevaba a las FARC a tomar el poder en 2 o 3 años, que es lo que sucede cuando usted llega al poder? Primero, mi antecesor había suscrito el Plan Colombia con los Estados Unidos. Nos ayudó en la política antidroga. Segundo, nosotros tuvimos 3 políticas: la política de seguridad, la política de promoción de inversiones y la política social. La política de seguridad la calificamos como seguridad democrática, una política de seguridad estricta, pero con libertades, con respeto a la prensa, sin censura, una política de seguridad para todos los colombianos, independientemente de que fueran afectos o desafectos a nuestro gobierno. Y en las 3 políticas fuimos mostrando lo que yo llamo victorias parciales. Victorias parciales en seguridad, victorias parciales en el tema de la promoción de la inversión y en el tema social. Y manteníamos un diálogo permanente con la comunidad colombiana. No era un presidente del discurso de todos los días, sino de la escucha de todos los días al pueblo colombiano. Entonces eso fue creando una inercia de éxitos graduales que se iban acumulando. Y eso le fue dando fe a los colombianos. A mí me preguntaban cuando fui a empezar la presidencia, ¿cuánto tiempo necesita usted para que el país esté en paz? Yo contestaba, yo no me puedo comprometer con plazos. Lo que me comprometo es con mi accionar, me verán día y noche en esta tarea. Entonces, un país que había perdido bastante la fe. Inclusive los sondeos mostraban que cuando los colombianos votaron por mí, muchos dijeron, bueno, lo que pasa es que usted, Uribe, es atrevido, vamos a apoyarlo, pero tenían mucha desconfianza en el país. Era casi la última bala, ¿no?, que quedaba en la democracia colombiana. Buena definición, sí. Don Federico. Entonces, recuperarlo todo de la noche a la mañana era muy difícil. Por eso fuimos aplicando esa política gradual de victorias tempranas, que fueran acumulando una masa crítica muy positiva. Yo recuerdo sin que... desfallecer, claro, sin desfallecer. Pero, el problema de Europa en la lucha contra el terrorismo es que es una lucha de altibajos.
Y entonces para los políticos es muy fácil hablar de paz, muy riesgoso hablar de seguridad. Los políticos tienen que correr riesgos, máxime cuando las comunidades en Europa corren tantos riesgos, porque esto no es normal, esta sucesión de atentados en Europa. No hace mucho ocurrió lo de Londres y vino lo de París. Y creo que estamos a 3 meses de que sucedió lo de París, a enero, a febrero y marzo, y viene lo de Bruselas. Son los mismos, además, la misma célula que operaba en Bruselas sabe que no los detuvieron porque a las 12 de la noche la policía belga no puede detener a nadie. Pero con otra cosa, don Federico, entre París y Bruselas, Europa parecía haberse olvidado del terrorismo. Entonces, en tan poco tiempo, se olvidaron del terrorismo y reapareció. Y lo que me da tristeza a mí también es que hay políticas muy discordantes. Inmediatamente ocurre lo de Bruselas, reaparece el discurso reactivo contra el terrorismo. Pero los mismos que acuden acá a condenar al terrorismo son los mismos que lo validan en Colombia. Y están pidiendo impunidad para el terrorismo colombiano. Yo aquí no puedo pensar solamente en función de el desafío que usted me hace de referirme al tema europeo. Tengo que expresarme también como colombiano, dolido porque lo de Bruselas y de lo de París aquí se le califica como tiene que ser, terrorismo. Pero en Colombia nosotros hemos sufrido de la FARC y de estos grupos, 100 Bruselas, 100 París. Y allá muchos europeos lo que quieren es impunidad. La impunidad que el gobierno de Colombia está ofreciendo porque la FARC, con tantas atrocidades, responsable de docenas de masacres, no irán un día a la cárcel y les darán elegibilidad política. ¿Quién permitiría eso en Europa? Pues no se lo creerá, pero en España es exactamente lo que el gobierno de Zapatero y ahora el de Rajoy están haciendo con la ETA. Soltar a todos los etarras, hacer que sean elegidos, digamos, corromperlos, creen ellos, cuando a un asesino o lo vences o no lo vences. Pero en España hemos vivido un fenómeno parecido al que creo que se está viviendo en Colombia, que es pensar que la paz es como un bálsamo, el bálsamo de Fierabras, que arregla los problemas políticos. Yo recuerdo un periódico de Colombia que ese día yo dije, lo de Uribe no sé si tiene futuro, porque había una sección, sociedad, política, que se llamaba Paz. Digo ya, si la paz es una sección de los periódicos, todos los días tiene que haber una noticia sobre la paz, mala señal. En La Habana, esta semana pasada tenía que haberse firmado el acuerdo definitivo de desarme de las FARC. Creo que lleva 3 años el presidente Santos firmando prácticamente todas las semanas el acuerdo, y el acuerdo sigue sin firmar. ¿Usted cree que se firmará alguna vez o que servirá para algo? Primero, cuando usted me plantea el tema de lo que está ocurriendo en España, le voy a decir que todavía quedan diferencias con Colombia. Usted dice, aquí están sacando a los etarras de la cárcel. Allá es que no quieren llevar a la FARC a la cárcel. Sí. Que aquí les van a dar elegibilidad política. En casos en que la condena del juez los prive de la elegibilidad política, aquí respetan la condena del juez. El acuerdo de justicia suscrito entre la FARC y el gobierno garantizaría para la FARC elegibilidad política, sin depender de la gravedad del delito. La fecha del 23 de marzo. A mí no me preocupa tanto la fecha como la substancia del acuerdo. El gobierno hace 3 años dijo que iba a ser un proceso muy breve, habló de 6 meses. En septiembre del año pasado puso como fecha límite el 23 de marzo. Pues esto hace parte de aquello a lo cual Colombia ya se está acostumbrando, de la reiterada falta del gobierno Santos al cumplimiento de la palabra. ¿Qué me preocupa a mí del fondo? Que el acuerdo como está concebido es un acuerdo generador de más violencia, como lo hemos visto en los últimos 3 años, que han hablado todos los días de paz y se ha incrementado la violencia en Colombia. El narcotráfico, cuando empezó el Plan Colombia, el país tenía 170.000 hectáreas de droga. Hace 3 años tenía 42.000. El reporte de hace semana y media habla de 159.000. Casi que podríamos decir, se perdió el esfuerzo, el sacrificio, los años del Plan Colombia. Me preocupa la impunidad,
me preocupa que ponen a la FARC, el mayor cartel de cocaína del mundo, a ser el interlocutor del gobierno en la política contra el narcotráfico. Me preocupa que la FARC, que ha sido el verdugo del sector agropecuario, se constituya en una especie de cogobierno para definir el futuro del sector agropecuario. Me preocupa enormemente que hayan nivelado a las Fuerzas Armadas de Colombia, que no han sido Fuerzas Armadas de la dictadura, sino de la democracia, con el terrorismo. Me preocupa que mientras Chávez expropiaba al periodismo libre de Venezuela, el gobierno de Colombia lo soborna con cuantiosísimos contratos y con eso tapa la corrupción. Me preocupa que ya han hecho un daño a la economía y anuncian más daños a la economía. Todo esto alrededor de un solo tema, de lo único que se habla, lo único que parece preocupar al gobierno, La Habana, cómo consentir a la FARC. Hay una cuestión que usted tuvo que abordar siendo presidente, que fue precisamente los dos santuarios que tenían las FARC, que eran Venezuela y Ecuador. De hecho, uno de los momentos clave, probablemente el decisivo desde el punto de vista militar, fue cuando atacan en Ecuador y acaban con un cabecilla, uno de los cabecillas históricos de las FARC. Hay un momento en el que parece que usted ha ganado la batalla militar sin duda, está ganando la batalla política y de alguna manera su periodo político termina, tiene 2 legislaturas. ¿Usted no lamenta ahora haber intentado la tercera reelección? ¿No piensa que como Churchill, después de ganar la guerra, no lo querían para gestionar la vida cotidiana? ¿O creyeron que habían ganado la paz cuando la guerra no había terminado? ¿Qué piensa usted ahora en perspectiva? Tengo que hacer una anotación. Siempre me obligo a repetir. Nuestra acción no fue contra Ecuador, no fue contra el pueblo ecuatoriano, no fue contra su soberanía. Fue contra un grupo terrorista, la FARC, que usurpaba el territorio ecuatoriano y desde allí ordenaba todos los atentados terroristas en Colombia y coordinaba el secuestro, por ejemplo, de Ingrid Betancourt, de docenas de colombianos, coordinaba el secuestro de militares colombianos. A los 2 meses de haber abatido a los integrantes de ese campamento terrorista, se logró la liberación de Ingrid Betancourt. Entonces, eso no fue una operación porque sí, ni menos contra Ecuador, ni mucho menos contra Ecuador. Fue una operación fundamental para desarticular el terrorismo. El tema de mirando hacer una retrospección al intento de una segunda reelección. Yo siempre tuve dudas. Dije que tenía una encrucijada del alma, que por un lado no me gustaba, era contrario a perpetuar al presidente, y por otro lado me daba miedo que se fracasaran las políticas. Elegimos al actual presidente con mucha confianza. Él nos prometió lo que nos prometió. De haberlo cumplido, Colombia estaría hoy en paz, porque seguramente los cabecillas del terrorismo estarían en Caracas o en La Habana, pero ya en Colombia no tendrían capacidad criminal. Yo creo que si bien hubo dudas mías en ese momento, que siempre las he reconocido desde cuando estaba de presidente en ejercicio, lo más grave es que elegimos a un sucesor que nos prometió unas políticas y sacó a relucir otras. Ahora es usted el verdadero jefe de la oposición que hay en Colombia, de la única oposición. Yo diría que estamos construyendo un partido interesante para la democracia colombiana. ¿Cuánto tiempo calcula que el Centro Democrático podrá tener la maquinaria del Partido Liberal en el que usted empezó? Bueno, empezó él, su familia. Hay que recordar que su madre fue primera senadora electa en la lucha por el voto de las mujeres en Colombia. Es decir, usted concejala, ha mamado la política, ha vivido siempre la política en el ámbito de 2 grandes maquinarias, una del Partido Liberal, ¿no?, al que usted pertenecía en su juventud y cuando fue alcalde de Medellín, luego se apartó porque el partido este realmente es muy complicado, ¿no? Pero ¿cuánto cuesta organizar un aparato electoral en un país como Colombia con una gran tradición democrática pese a toda la violencia? Bueno, y ayudamos a crear el partido de la U, que lo bautizaron así, entre otras cosas contribuyó Santos a bautizarlo porque nuestro gobierno tenía prestigio
Entonces se eligieron bajo las banderas del partido de la U, que decían el partido de Uribe, y se quedaron con él. Y lo obligaron a cambiar totalmente su doctrina. Estamos haciendo un partido. Afán de maquinaria no hay, afán de opinión pública sí hay. ¿Cuántos medios de comunicación cree usted que tiene a favor o están en su línea y cuántos tiene en contra? Porque habla precisamente, y eso se vive también en España, de una proclividad de los medios de comunicación, entre la crisis del papel y otras crisis, a estar siempre con el gobierno de turno, no importa qué política haga. Usted ha tenido Cuando lo hacen por convicción está bien, pero cuando lo hacen por sobornos del gobierno está muy mal, que es el caso de Colombia. Ya le decía que la diferencia no es mucha entre un Chávez que expropió medios y el actual gobierno de Colombia que soborna periodistas. Yo no le voy a decir cuántos medios de comunicación tengo en contra. Le voy a decir uno que tengo a favor, que es mi cuenta de Twitter. Sí. O sea, usted sigue siendo el llanero solitario en la política. No, hay muchos colombianos que apoyan. Y también hay medios que nos dan espacio. Yo creo que en el último tiempo ha habido algún viraje en algunos medios que por respeto no menciono y que han empezado a ser más imparciales. Usted ha sufrido una campaña en lo personal y en lo familiar durísima, el apresamiento de su hermano, toda clase, bueno, como suele suceder en Colombia, donde hay narcotráfico, normalmente los narcotraficantes acusan a los que atacan al narcotráfico de ser narcotraficantes, igual que los defensores supuestamente de derechos humanos acusaban al ejército de Colombia de atacar a los que defendían que eran los terroristas. Pero ¿en qué medida esos ataques en lo personal y en lo familiar a usted le han afectado o le han, digamos, fortalecido, digamos, en su determinación de seguir en la política? Lloro en el alma, pero mis lágrimas no me quitan la capacidad de lucha. A mi hermano lo acusan de unos homicidios que ocurrieron entre 1993 y 1994. Después vino mi llegada a la gobernación de Antioquia. En un principio no lo acusaban. A raíz de que descubrieron que era mi hermano, el hermano del gobernador, empezaron a acusarlo. Durante 20 años, mi hermano compareció cumplidamente a la justicia. Ahora lo ponen preso. Un fiscal anterior lo absolvió. Otro fiscal no encontró mérito para acusarlo. Y el fiscal general de la nación, que está al servicio de la política, se olvidó que el ejercicio, la administración de la justicia tiene que estar al servicio de la ley. El fiscal general de Colombia nombró a otro fiscal que había perdido el polígrafo, había sido desvinculado de la fiscalía y es militante de un grupo político contrario al mío para meter a mi hermano a la cárcel. ¿Y qué siente usted cuando ve eso? Cuando por la noche le cuesta dormir. Tengo que dormir, no porque tenga no porque no me pesen las tristezas, pero tengo que dormir para poder recuperar energías y amanecer con la bandera de la lucha en alto. Hay que llorar para adentro, estimado periodista. Hay una última cuestión, porque tenemos que ir además a ver a nuestro buen amigo Mario Vargas Llosa, que festeja sus 80 años, nada menos. Cuando ve la situación intelectual de Iberoamérica, estoy pensando en aquel libro de su compatriota Plinio Puleyo Mendoza, con Montaner y con Álvaro Vargas Llosa, el perfecto idiota latinoamericano, que parecía que se iba a extinguir esa especie. Yo recuerdo haber estado incluso en Venezuela con Carlos Rangel, uno de los mejores intelectuales que mejor vio esa relación de la izquierda idiota con el terrorismo, el de las FARC y otros, siempre con La Habana detrás. Cuando ve, digamos, la lucha casi en solitario de intelectuales como Mario Vargas Llosa, que ha tenido éxito por otras razones, pero hay muchos que están siendo condenados precisamente por tener una línea contraria a los populismos que increíblemente ahora parece que están a la orden del día en toda Iberoamérica y creo que empiezan a estarlo también en Europa. ¿Eso cómo lo vive usted? Esa especie de irracionalismo que se ve en Bolivia, se ve en Ecuador o se ve en Venezuela. Al leer al perfecto idiota latinoamericano,
de los connotados autores por usted mencionados como Álvaro Vargas Llosa y mi compatriota Plinio Apuleyo Mendoza, uno pensaría que son historias del pasado. Nunca imaginé que se fueran a reeditar, que las fuéramos a observar nuevamente en la vida real. Infortunadamente, América Latina ha tenido en los últimos años unos gobiernos pusilánimes frente a la dictadura de Maduro en Venezuela. Infortunadamente, el gobierno de Colombia, que era la voz más crítica contra la dictadura de Maduro y la dictadura de los Castro, por el único interés de negociar con la FARC, se ha convertido en un aliado del totalitarismo de Maduro. Infortunadamente, la pusilanimidad ha llevado a que muchos que condenaban a Pinochet y a Fujimori sean los primeros en validar a los Castro. Infortunadamente, muchos temen hablar de seguridad y les encanta hablar de paz, porque la palabra paz, así muchas veces sea sinónimo de permisividad, de apaciguamiento que crece al terrorismo, es una palabra que no le genera riesgo al político. Pero cuando las comunidades tienen riesgo, el político está obligado a asumir el mayor riesgo. No quiero cerrar esta respuesta sin hacer un homenaje a Mario Vargas Llosa, que ha sido líder y compañero de Plinio y de todos estos luchadores, de Carlos Alberto Montaner, a lo largo de tantos años. Un homenaje al gran escritor, al gran novelista, al novelista que ha estudiado rigurosamente la historia de su país o la historia de Bélgica, de Irlanda, de la colonización belga en el Congo, al gran escritor que ha puesto su pluma al servicio de las libertades democráticas en América Latina en momentos difíciles, cuando estas libertades han estado siendo amenazadas o conculcadas. Mi homenaje a Mario Vargas Llosa y a usted, muchas gracias por este generoso espacio. Gracias a usted y espero que siga en política muchos años. Muchas gracias. Gracias.